Ok, empezamos entonces. Shalom a todos y a todas. Hoy seguimos hablando de la ofrenda minja, cómo se prepara la ofrenda minja y Besrat Hashem continuamos con la ofrenda del Omer. Vamos a compartir pantalla. Por favor, si no ven pantalla, me hacen saber. ¿Todo ven la imagen ahora? Sí se ve. Ok, Sí. como una pequeña introducción, quería darles algunos adelantitos de clases posteriores que vamos a estudiar. Eh, Quería comentarles un poco acerca de la manifestación de la Shejina en el templo. Como ustedes ven en la imagen de este libro, el libro es el Mishkenei Elión del Ramjal, el Rav Moshe Chaim Luzzatto. Eh, de acuerdo a esta edición del Rav Yitzhak Cohen, nos trae en uno de los Tziburim de los diagramas, nos trae la comparación, el Rab, con el tercer templo y la imagen de un león acostado. Como ustedes pueden ver, el león está acostado y su cara está hacia el este, su espalda está hacia el oeste. El oeste está acá, donde está el cursor del mouse moviéndose ahora. Eh, en esta área estaría el Kodesh HaKodashim. En esta área de acá, en este cuadrado que está acá, justo abajo está el Kodesh HaKodashim. Como ustedes pueden ver, el occidente es, por así decir, toda la espalda, el dorso, el lomo del león. Y su pata derecha o sus patas derechas serían el sur, sus patas izquierdas el norte y su cara es hacia el este. Como hemos explicado, ¿no?, en clases anteriores, el eje básico donde los sacerdotes y todos los que suben al templo se postran es hacia el oeste, entrando por el este, por este lado de acá sería, y viendo hacia el oeste, como dándole la cara al león y el león dándole la cara a quien visita el lugar. Eh, bueno, como sabemos, en la simbología del Tanaj, de la Biblia hebrea, tenemos que el león se le compara con Hashem mismo como un león, como dice el profeta Joel, Ishak Hashem Mitzion, Hashem rugirá desde Zion, y cuando Hashem ruge, por así decir, es un simbolismo, el profeta recibe profecía cuando el león ruge. Tenemos también que hay varias tribus que son comparadas con el león. La más conocida por nosotros es la tribu de Yehudá, la tribu que recibió el Malhut, el reinado en Israel, y los reyes de Judá con la casa de David a la cabeza. Tenemos también la tribu de Dan, se le compara a un león. Gur Aryeh Dan, dice el versículo, de la bendición de Moshe Rabenu para Dan. Gur Aryeh Dan, Yesanek Mina Bashan, saltará desde el Bashan, Dan, como un cachorro de león. Y también tenemos la tribu de Gad que viajaba hacia el sur juntamente con Reubén, el primogénito de Israel, y con Shimón. Se le compara con el Laví, que el Laví es un león más adulto que el Gur. El Gur es el cachorro, luego vendría el Kefir, también está en la Biblia. Lo decimos también en el Birkat Amazon, ya casi para terminar, decimos que Finim Rashu Barraebu, eh, que leones podrán estar hambrientos, pero los que confían en Hashem no les faltará nada, lo decimos en el Birkat de Amazon, y es otra de las palabras para referirse al león, el kefir, es un león como joven, por así decir, adolescente, que apenas está aprendiendo de la vida y cómo cazar y cómo conseguir su alimento.
Luego tenemos el Arié, que es la palabra estándar para referirse a un león. Luego viene el Naví, que es un león ya más adulto, ya más desarrollado, con más experiencia. Y luego viene el quinto nivel, que es el más elevado de todos. Esto lo vamos a mencionar más adelante, se lo voy a traer Blineder en un shiur. Lo que queremos ver es, lo que quería enseñarles es esta comparación del león con el templo y también hay profecías, los profetas traen, el profeta Yeshayahu trae una lamentación por el Ariel, que es otro nombre que se le da al altar, la parte superior del altar, el Ariel, que significa el león de Hashem. eh, Trae una lamentación por el Ariel, por el altar del templo y posteriormente Yehezkel, Ezequiel trae en el capítulo 43, Mem Gimel, trae la descripción del Ariel, de la parte superior del altar y se refiere también al altar del templo como el Ariel. También hay otro nombre para referirse a esto que es el el monte de Hashem. Y podemos ver esta comparación entonces del león con el templo mismo, como está en esta imagen, el tercer templo, y un león acostado, como lo vemos en la bendición que le da Jacob a Yehudá, que Ariel, que la vi, mi Yequimeino, como el Ariel y como el Laví, ¿quién lo va a levantar? Como un león que está acostado eh, cómodamente y nadie lo puede levantar, ya que Hashem es la fuerza que lo rodea. Y así será el tercer templo, como un león echado y acostado tranquilamente en la perpetuidad y la eternidad. Así será el tercer templo. Y como les dije al comienzo, una de las manifestaciones de la Shejinah, la presencia divina en el templo, era, vamos a estudiarla además más adelante, la que quiero compartir es justo la que tiene que ver también con el león y con el Ariel, con el Arel, una de las manifestaciones de la Shejinah, la presencia divina que estaba en ese lugar en el tiempo del primer templo, el templo del rey Shelomo, era que cuando los sacrificios se consumían en el altar y eran puestos en el fuego, bajaba también una figura del león de fuego y consumía el sacrificio que era traído al altar, por así decir. La presa para el león, para que bajara y la consumiera, era una de las manifestaciones de la grandeza y el poder divino sobre el altar, el descenso de una imagen de fuego en forma de león que venía y consumía el corbán. Posteriormente, estas manifestaciones de la Shejinah, estas y otras, vamos a hablar más adelante con un poco más de detalle, desaparecieron ya que la presencia divina se fue del lugar, como pueden leer en el libro de Ezequiel, como la carroza divina, la presencia divina parte del lugar y se va hacia el este, parte por ahí y se va por ese lugar. Y como hablamos en uno de los shiurim, en una de las clases, de ese mismo lugar, de esa misma dirección del este, es de donde va a regresar la presencia divina y va a entrar nuevamente a habitar el tercer templo. En el tiempo del segundo templo, no había Shejinah en el lugar, por lo menos no de manera manifiesta. Sí habían milagros que sucedían, sobre todo en el día de Yom Kippur, donde la cinta escarlata que se ponía en la entrada, en el Ulam, y la otra que se ponía en el lugar que se llama Azazel. Estas cintas escarlatas al hacer el servicio de Yom Kippur se volvían blancas. Era uno de los milagros que acontecían. Se podían ver incluso en el tiempo de uno de los últimos Cohen Gadol, Shimon HaTzadik,
que estos milagros todavía sucedían. Este y otros milagros seguían sucediendo en el segundo templo. Sin embargo, la manifestación evidente y magnífica, esplendorosa eh, de la Shejinah, de la presencia divina, estuvo en el primer templo. En el segundo templo no estaba. Esto lo vamos a estudiar con más detalle más adelante. Esto se debió a que el modelo del primer templo sí estaba de acuerdo a la estructura del templo en el mundo de Atzilut, en el mundo espiritual. Hay un modelo exactamente igual a lo que fue el primer templo, el templo del rey Shelomo, el rey David, el rey Shelomo. Ambos reyes construyeron el rey David las bases y el resto el rey Shelomo. Este templo estaba de acuerdo a los planos espirituales de uno de los modelos del templo en el mundo espiritual de Atzilut. Entonces, como había correspondencia tanto en el plano espiritual como en el plano material, la Shejinah, la presencia divina, podía estar en el lugar. Ocurrió exactamente lo mismo con el Mishkan en el desierto. El modelo del Mishkan estaba de acuerdo al modelo espiritual en el mundo de arriba. Sin embargo, en distintos niveles, desde luego, en el mundo espiritual hay distintos niveles. El Mishkan estaba en un nivel un poco más bajo que el nivel del primer templo. El nivel del primer templo llegó todavía a un nivel más arriba. Y como explican los sabios, en el tiempo del rey Shelomo, es lo más cercano que hemos tenido a la era mesiánica, el tiempo, el reinado del rey Shelomo, en la época de paz que tuvo con su reinado y su estabilidad. Es lo más cercano que hemos tenido a la era mesiánica y esto es lo que con la ayuda de Hashem tendremos en el futuro, la manifestación de la Shejinah, la presencia divina en el tercer templo, ya que los planos y la construcción del tercer templo van a ser exactamente iguales a cómo son los planos espirituales en el mundo de Atzilut, en el nivel más alto. Lo vamos a hablar más adelante y ahí es donde está la raíz del tercer templo. Explica el Ramjal, Rav Moshe Chaim Luzzatto, en este mismo libro, que Moshe Rabenu, él estableció las bases espirituales para la construcción de ese tercer templo y desde que Ezequiel, el profeta, lo vio en sus visiones, este modelo ya está listo ahí solamente para bajar y situarse en el plano físico en el cual nosotros vivimos, ya que somos seres físicos, tridimensionales, que de carne y hueso, que vivimos en un mundo material. Entonces tenemos que materializar también el templo y como explica el Ramjal, lo trae también el Rambam, tenemos que empezar a construirlo desde acá abajo, un templo físico, empezar y luego Hashem va a hacer posar el resto del modelo que ya esté preparado arriba, lo va a hacer posar sobre la tierra y tendremos también un templo tanto espiritual, con su alma espiritual y su modelo espiritual, como un templo físico para que podamos ir y servir a Hashem en ese lugar. Como pueden ver, eh, también el modelo del templo se asemeja a los batim de los tefilín, se asemeja mucho y esto también representa un sello y una señal de Malhut, de reinado, el reinado de Hashem en la tierra, como lo dice el libro de Shir Hashirim, el cantar de los cantares, casi al final del libro, Simeni Hajutam, Aliveja, ponme como un sello sobre tu corazón. Hajutam al zeroeja, como un sello sobre tu brazo. Está hablando de uno de los comentarios e interpretaciones, es los tefilín, una señal de Malhut, de reinado, ya que somos como reyes y príncipes cuando tenemos los tefilín puestos y lo podemos ver también con la similitud que tiene la imagen del templo mismo, el santuario, la estructura que tiene muy similar a los batim, a las cajitas de los tefilín, muy similar a eso, y la simbología también tiene muchas similitudes y de aquí también aprendemos
estos conceptos de Malhut y el reinado de Hashem, ya que es por medio del templo que se manifiesta el reinado de Hashem en la tierra, como dice el profeta, Be'ayah Hashem Echad, Ushmo Echad, Hashem será uno, uno será su nombre, no es que Hashem no sea uno ahora, Haz Shalom, sino que será uno en el corazón de todas las naciones y todos reconocerán el monoteísmo auténtico y la unicidad de Hashem y que solamente es uno, uno es su nombre, uno y único y todos recibirán el yugo del cielo por medio de este lugar que es el templo, la manifestación del reinado de Hashem en la tierra. Eh, ok, continuamos con la clase de la ofrenda Minha. Creo que habíamos visto los Lahmei Nazir, si no me equivoco. Alguien, por favor, que me diga si no vimos esto. Si lo vimos, entonces seguimos con, creo que nos habíamos quedado por acá, cómo se prepara la ofrenda minja. Eh, ok, tenemos entonces que antes que una ofrenda minja sea ofrecida, eh, sus ingredientes deben ser preparados y mezclados. La forma en que se preparan las menajot voluntarias es la siguiente. Teníamos entonces, estudiamos en el shiur pasado, la forma más básica de minja voluntaria personal que tenemos es la que se llama solet, que dijimos que era solamente una minja de harina. ¿Cómo se preparaba entonces? Una pequeña cantidad de aceite es puesta en un utensilio de servicio, lo que se llama clay sharet, un clay sharet, eh, lo que se llama matam shemen bikli, esta cantidad de aceite que es puesta en un utensilio, luego la harina es agregada al utensilio, luego se le agrega más aceite y los ingredientes son mezclados. Este segundo procedimiento se llama belilá, la mezcla del aceite con la harina. Luego de haber hecho esta mezcla, se le agrega el resto del aceite que ha quedado, lo que se conoce como yetzika. Yetzika. Luego un comets, explicamos lo que es un comets de leboná, se le agrega a la mezcla. Con respecto a Minhat Mahavad y Minhat Marheshet, tenemos que a estas dos menajot, de igual manera, es agregado el aceite en tres pasos. Un poco de aceite es puesto en el utensilio de servicio donde va a ser preparada. Luego se le agrega la harina, luego se agrega más aceite y luego se hace la mezcla. Algo de agua tibia se le agrega para poder amasarla, teniendo cuidado de que no vaya a leudar la masa. Como lo explicamos en la clase pasada, las ofrendas minja son ofrendas de panes sin levadura, ya que es prohibido ofrecer hametz en el altar, así como es prohibido ofrecer miel. Eh, por lo que entonces al hacer esta mezcla recordamos el procedimiento que se hace, muy similar al hacer la matzá para Pesaj, en la cual mezclamos harina, agua y al horno. Esto lo trae la Mishnah, de tener cuidado de que no vaya a leudar. La Mishnah, capítulo 5 inciso 2, la masa es dividida en 10 partes y cada parte es frita como una mahabat o como marheshet. Aquí es donde viene entonces la diferencia. El preparado, como vimos, es similar. Se toma el kli sharet, el utensilio para el servicio, se le pone el aceite para el primer paso que se hace, luego se le agrega la harina, luego se agrega más aceite, se va agregando aceite, se hace la mezcla, se dividen y así se fríen posteriormente. En el caso de estas dos menajot, la mahabat y marheshet, ¿cuál es la diferencia? La diferencia, como dijimos entonces, es el utensilio o el sartén en el cual va a ser frita. Esa es básicamente la diferencia. Eh, una mahabat es un sartén plano que hace que el aceite se consuma y la torta tenga una textura más
firme, como más sólida. Mientras que una marheshet es un sartén más hondo y lo que permite que la torta sea más suave, ya que como vemos, el aceite eh, se queda más tiempo en la estructura, en el sartén, y entonces va absorbiendo la masa, va absorbiendo el aceite y la consistencia eh, de la minja marheshet es más suave y desde luego es más aceitosa que la otra, ya que la otra queda más frita y un poco más firme y más sólida. Las tortas fritas son luego partidas en pedazos. Una vez que ya está frita, se parte en pedazos, lo que se conoce como petita. Este proceso de partirla en pedazos o en el hebreo moderno se le dice petitá a las hojuelas. Digamos, ven una caja de cereal y dice petitat de tirras, de hojuelas de maíz, como el caso de los cereales que son de maíz, o petitat jitá, o que son hojuelas de harina de trigo, etcétera. Lo que tenga de ingrediente el cereal. Se le conoce hoy en hebreo moderno también como petitá, y viene el concepto viene de esto. La ofrenda minjá, una vez que es frita, se parte en pedazos, a esto se le conoce como petitá. Luego son puestas en un utensilio de servicio. El resto del aceite es vertido a los pedazos, a los petitim, y un comets de levoná. Y como dijimos en la clase pasada, se traduce como olíbano o a veces se traduce como incienso. Dijimos es una sustancia que se extrae de la savia de árboles, y dijimos que la sustancia misma es insoluble, por lo que no se mezcla homogéneamente sobre sobre nuestras tortas fritas, sino que queda así encima. Se toma el Comex, el Cohen lo toma y lo pone ahí encima, y así queda esta lebona encima, agregada sobre los pedazos de las tortas fritas que se han preparado. Tenemos entonces acá el proceso de petitá, los sartenes para las ofrendas, mahavat y marheshet. Este sartén que está acá, donde está el cursero, sería el sartén para preparar la ofrenda Mahabat. Como ven ustedes, es un sartén más plano, absorbe menos aceite y por lo tanto la torta queda más sólida con menos aceite. No sé en sus países cómo le podrían llamar a un sartén así. Al menos yo lo conozco con la palabra comal, un comal donde se hacen tortillas. Es muy similar a eso. Y el sartén para la ofrenda marheshet, como pueden ver ustedes, podríamos decir una especie de olla para nosotros, o fridera. Pueden escribir en los mensajes como ustedes conocen en sus países estos nombres. Yo al menos la podría describir como una fridera. Esta un poco más honda, más aceite puede contener ahí, y por lo tanto la torta queda más llena de aceite, más suave en su consistencia. Ok, me dicen sartén, freidora. Bueno, lo importante es que el concepto lo tienen, que el sartén para la mahabat es más plano, tiene menos aceite. El sartén para la marheshet es más hondo, contiene más aceite, y la consistencia desde luego es más suave. Ven ustedes acá, entonces, una vez que ha sido frita la torta, la toma en su mano el cohen y empieza a partir los pedazos y hacer el proceso que se llama petita. Eh, hacer estos pedazos, y sobre estos pedazos se agrega más aceite y se agrega el comets de levuná, del incienso. Con respecto a la minjat ma'afet tanur,
Las menajot que son horneadas en un horno pueden ser hechas de dos formas, lo hablamos la clase pasada, o en forma de halot. Y explicamos que cuando decimos halot en el contexto de menajot, de ofrendas minja, no nos referimos al pan que nosotros conocemos como halá, ya que la halá que nosotros estamos acostumbrados a referirnos a ella es un pan leudado, desde luego. Aquí se refiere a panes sin levadura, pero el nombre y el término es el mismo, halot, y tenemos los requiquín, que son las obleas, que tienen una consistencia, una estructura más fina y una consistencia distinta a las halot. Estas menajot son hechas con dos aplicaciones de aceite solamente. Se agrega un poco de aceite en un recipiente de servicio, así se comienza toda la preparación. Se unta de aceite el utensilio, luego se agrega la harina, el agua, formando la masa, teniendo cuidado que no fermente. De la masa se forman 10 halot o 10 requiquín, las 10 obleas. Si son hechas como halot, se le agrega el resto del aceite y luego se pone a hornear. Aquí tenemos en la imagen cómo el Cohen prepara las halot y los requiquín. En esta imagen pues tenemos las halot, ya que la cantidad de masa queda un poco más, es un poco más gruesa, y en cambio las obleas quedan más delgadas, muy similar a la preparación hoy día, lo que es una tortilla de harina o una tortilla de maíz, como ustedes la conocen, cada quien en su cultura, muy similar el proceso, una masa de harina delgada. Así es como queda esta ofrenda, las requiquín, mientras que las halot son más gruesas, la masa es más gruesa. Si son hechas requiquín, son horneadas y luego se les unta aceite después, lo que se llama meshijá. El proceso este se le llama meshijá, del verbo limshoach. El verbo limshoach quiere decir untar de aceite algo. De esta misma raíz viene la palabra Mashiach, exactamente, ya que la palabra Mashiach quiere decir ungido. Ungido, como nosotros conocemos, las personas, el rey de Israel y el Cohen Gadol en el templo son ungidos con aceite, con el Shemen HaMishha. El Mishha viene también de la misma raíz esta, Mem Shin Het. Eh, y entonces a este proceso, en el contexto de ofrendas minja, a este proceso de agregar aceite se le conoce como meshijá. Con respecto a los requiquín, lo trae el Rambam en el Hot Maaseh Korbanot, capítulo 3, inciso 8. Las halot o requiquín son horneadas, son cortadas en pedazos, y el proceso de petitá que dijimos, y luego se les agrega un cómex de levoná, exactamente como vimos con las menajot anteriores. Hasta este punto no es necesario que un Cohen haga este trabajo, que una vez hecho le es traído al Cohen. Sin embargo, el Cohen lo puede hacer, eh, pero no es necesario que un Cohen haga toda esta preparación. Sin embargo, él puede hacerlo si así lo desea. Y desde este punto, ya el trabajo, el resto del trabajo es solamente para el Cohen, y dependiendo del tipo de minjá, se realizan los siguientes procedimientos. Tenemos entonces el procedimiento de tenufá, que se llama mecido. El Cohen toma la ofrenda y la mece hacia las cuatro direcciones, y también hacia arriba, hacia abajo y hacia las cuatro direcciones. Este procedimiento es requerido solamente para el Omer, la ofrenda del Omer, la minjá de la Sotá, hablamos de ella, las únicas dos menajot, ofrendas minjá
de harina de cebada es esta, la del Omer, y la ofrenda minjá del procedimiento de la mujer sotá. Los dos panes shtei lechem que se traen en Shavuot y los dos panes del Nazir. Hablamos del Nazir, que es el voto, es uno de los nedarim o votos que se podían hacer, hombre o mujer, eh, un lapso mínimo de 30 días, hacer un voto de no cortarse el cabello y no consumir productos de la vid, de las uvas, ya sea vino, jugo de uva, la uva misma o los productos o derivados de la misma y no contaminarse por muerto durante este periodo. Dijimos un mínimo de 30 días. Al culminar este periodo, había que traer sacrificios, una serie de sacrificios al templo para poder concluir el voto de manera oficial y una de las ofrendas que se trae es una ofrenda minjá, una ofrenda de harina. eh, una vez culminado el voto, ya el nazir o la nezirá podían cortar sus cabellos en una lishka, una recámara en la Srat Nashim, en el templo, que se llamaba Lishkat Nazir, justamente de este nombre, donde ahí se cortaba el pelo y se quemaba el pelo en el lugar donde se estaba cocinando la carne del sacrificio que había sido traído al templo. Entonces tenemos este procedimiento de tenufá o mecido, se hace frente al altar y es como que se le presenta al altar lo que se va, la ofrenda que se está trayendo y dijimos que este procedimiento es requerido solamente para el Omer, la minjá de la sotá y los dos panes de Shtei Alechem. Recordemos que los dos panes de Shavuot sí son panes leudados y por lo tanto no se puede ofrecer parte de ellos en el altar. Sin embargo, se presentaban delante del altar y se mecían. Se hacía este mecido hasta las cuatro direcciones, arriba, abajo, y luego se podía proceder con los demás sacrificios que eran traídos en la fiesta de Shavuot. Entonces, esto es la tenufá, el mecido. Tenemos la agashá, viene del verbo leagish. Leagish algo es cuando yo estoy, cuando tomo algo y lo presento a algo. Eso se llama leagish. La agashá, tomando la ofrenda al altar. El Cohen toma el recipiente que contiene la ofrenda. Hasta este punto dijimos entonces la ofrenda ya está preparada, ya está frita, está partida en petitim. Se hizo la petita, luego de la petita se agregó más aceite, se agregó un comets de levuná y se entrega esto en un recipiente al Cohen. El Cohen hace, si son las ofrendas que hay que hacerle tenufá, hace la tenufá, luego hace la gashá, toma la ofrenda hacia el altar, toma el recipiente que contiene la ofrenda y toca con él la esquina sur oeste del altar, lo trae la Gemara en Zebahim y esto es requerido casi por todas las menajot, hacer el proceso de agashá, como haciendo el primer contacto de la ofrenda con el altar. Se le presentó, se hizo como la primera vista, que fue la tenufá, luego entonces se hace la agashá, ya hay contacto con el altar en la parte sur o este del mismo, como lo trae la Gemara en Zebahim. 63 cara A. Esto es requerido casi por todas las menajot, lo trae la Mishnah del tratado mismo de menajot. El trabajo para ofrecerla, lo que se conoce como abodá, para menajot que están sujetas a kemitzá. Kemitzá dijimos entonces que es lo que hay que extraer de la ofrenda y que esa extracción es la parte que se quema en el altar. Se hace entonces el procedimiento de kemitzá, tomando la porción de la ofrenda que va a ser quemada en el altar. Con su mano el Cohen toma la porción del recipiente, de lo que dijimos que ya está preparado,
Luego viene la netina de Klei Sharet, pone la porción a ser quemada en un recipiente de servicio, en un recipiente extra, ya que hablamos de un recipiente en el cual es presentado al sacerdote, del cual entonces toma el kometz y hace la kemitzá, se pone en otro recipiente, del cual va a ser tomado para ser quemado en el altar, se hace la olajá, que viene del verbo lalejet, caminar o dirigirse hacia un lugar. A esto se le llama olajá, abordar el altar trayendo la ofrenda, y se hace la aktará, de donde viene la palabra ketoret, leaktir, quemar. Se quema la ofrenda en el altar, es lanzada hacia una de los sistemas de fuego que había en el altar, que se llaman marjot, una de las fogatas, por así decir. Se tiraba entonces ahí y ahí se quemaba, y con eso eh, concluía el trabajo. Tenemos en estas imágenes, entonces, poniendo el COMEX en un recipiente. Dijimos que de otro recipiente donde estaba toda la ofrenda, de lo que se había freído y se había partido, a eso se le había agregado el aceite y la lebuná, el olíbano, se extrae la kemitzá, y esto es lo que se pone aquí en este recipiente, como vemos en esta primera imagen acá a la derecha, donde está el cursor, se pone en el recipiente, luego se hace la olajá, el cohen se dirige hacia el altar. eh, Antes de ser quemada, ya para ser quemada, como ustedes ven, se hace el procedimiento de melijá, que está en esta imagen acá a la izquierda. Se toma sal que estaba la sal se encontraba en unos recipientes en la parte suroeste del altar. Ahí había sal para salar los sacrificios antes de que sean quemados en el altar. Entonces, sí, entonces lo que ustedes están viendo se conoce como melijá, melijá de la palabra melach, de sal. Se hace la melijá, el salado de la ofrenda, ya que como mencionamos, todas las ofrendas necesitaban de sal para poder ser lanzadas hacia el fuego y ser quemadas, y luego entonces se hace la aktara, lo que ustedes están viendo acá en la imagen del centro, que el Cohen desde el recipiente lanza el comets, la porción que se tomó con su mano, lo lanza hacia el fuego, y con eso concluye la ofrenda, la abodá, el trabajo para ofrecerla. Les traigo acá entonces también en esta imagen una imagen del altar, de la parte sur o este del altar. Como pueden ver ustedes acá, está el recipiente donde dice melach, aquí está la sal, y el Cohen está salando la ofrenda antes de ser quemada. Tenemos acá hacia dónde va a ser lanzada. Uno de los sistemas o Mahareja se llamaba Mahareje de Gedulá, que es la más grande y es la que está aquí en esta imagen con la flecha, y hacia eh, aquí era donde se lanzaban entonces las Menajot en la Mahareja Gedulá, la grande. Eh, El Comets de la Minja se corresponde, lo dijimos al shur pasado, con la shejitá del animal, extrayendo su parte esencial para el servicio, que en caso de animales, como ustedes saben, es la sangre, ya que la sangre del animal es lo que se pone en el recipiente y dependiendo del tipo de sacrificio, se vierte en el altar en distintos lugares. Uno de ellos era el yesod, lo que se conoce como yesod, que tenía dos agujeros, y el yesod también está en la parte sur o este del altar. Luego que el comets es tomado y puesto en el utensilio de servicio, se le agrega la lebuná,
y juntas son traídas al altar para ser quemadas juntas. Quemar el cometz y la levoná juntas es esencial para validar la ofrenda. Antes de quemar el cometz, el mismo es salado, como dijimos, se hace la melijá, como lo trae el libro de Vaikra, lo trae también el tratado de Menajot. El salado, una parte esencial, la melijá, para poder lanzar ya sea los órganos del animal en caso de animales o el caso de la minja, poder salar el cometz y la levoná antes de ser lanzada en el proceso que se llama actará en el altar, en el sistema de fuego. Una vez que el cometz y la levoná han sido quemados, el resto, que se llama shiraim, queda permitido para comer. ¿Quién lo consume? El Cohen, su familia, su esposa, hijos, las hijas, mujeres solteras que todavía viven con él. Y en los tiempos bíblicos, el esclavo Kenaní que vivía con el Cohen también podía consumir esto, desde luego, en un estado de pureza ritual, como son ofrendas Kodesh Kodeshim, son consumidas por Kohanim en el patio, en la Zara, ahí es donde ellos lo deberían consumir, como son Kodesh Kodeshim, y en el caso de las Kodashim Kalim, como hablamos de los panes que trae el Nazir, la Sotá, entonces estos sí podían ser consumidos por el resto de la familia del Cohen, ya que como son Kodashim Kalim, se pueden consumir fuera del templo. Sin embargo, las ofrendas minja, que son Kodashim Kodashim, con el grado más alto y elevado de santidad, sí tienen que ser consumidas por el Cohen en el patio, alrededor de donde está el altar. Menajot que son quemadas enteramente en el altar. Hablábamos de esto también en la clase pasada. Hay menajot que se queman enteramente en el altar, como la Javitín del Cohen Gadol. Recordemos que la ofrenda minja Javitín es la que traía el Cohen Gadol diariamente. Esto es lo que se conoce como la ofrenda minja diaria. Eh, Era una ofrenda entonces Javitín, que la traía el Cohen Gadol. Las ofrendas que eran traídas por Cohanim mismos, por sacerdotes, eran quemadas completamente en el altar y nadie tenía más parte en la ofrenda. Tenemos también la Minhat Nesachim, hablamos de Nesachim, que acompañan los sacrificios Olá y Shelamim, y cualquier Minha, sea voluntaria, obligatoria, que es traída por un Cohen, dijimos, lo trae la Mishnah. Si un Cohen era requerido de él traer una ofrenda minja, y era un Cohen que tenía que traerla, presentarla y traerla, entonces la ofrenda se quemaba completamente y no había ninguna parte para otro Cohen o para el Cohen mismo que la estaba presentando. Una de ellas era esta, la Minjat Javitín del Cohen Gadol, la que traía diariamente. Que mitzá no se extrae de este tipo de menajot, simplemente son saladas y traídas al altar. Con respecto entonces a Nesajim, las libaciones, tenemos que las libaciones son ofrendas de vino. Hay dos tipos de libaciones de vino. Hay una obligatoria que acompaña cada ofrenda Olá y Shelamim, como las ofrendas del Metzorá, la persona que fue impurificada, que está impura por Tzaraat, una afección de la piel que tenía un tono blanco en la piel, y como enseñan los hajamim relacionada a la Shonara, una de las ofrendas, la obligatoria del Metzorah, tenía que traer libaciones de vino. Hablamos del concepto de Nesajim, son todas los ingredientes extra que se agregan al sacrificio. Viene junto con la ofrenda Minhat Nesajim también, con este subtipo de ofrenda Minhat que se conoce como Minhat Nesajim. Viene vino y también la Minhat misma de harina, 6 lugim, la medida de volumen que vimos la clase pasada. Vinos son traídos por un toro o una vaca, 4 lugim
de vino por un carnero y 3 lugin por un cordero. Como ustedes pueden ver, entre más grande es el animal que se trae, más grande la cantidad de volumen de vino que hay que traer como libación. Entre más pequeño un cordero, se trae solamente 3 lugin, se trae menos. Entonces todo va relativo a al tamaño del animal que se está ofrendando. Hablamos entonces de ofrendas obligatorias, ahora la ofrenda voluntaria de vino. Tenemos que se puede presentar vino solo o acompañado con una minhat nesachim o solo vino. En este caso, un mínimo de 3 lugin es requerido. Si alguien quiere traer vino de forma voluntaria, se trae entonces el mínimo, que es la cantidad que se traería por un cordero, que son 3 lugin de vino. Esto es la mínima cantidad que se puede traer como una ofrenda voluntaria de vino. Lo trae la Mishnah. El vino es traído al altar en un recipiente de servicio, como todo en el servicio de sacrificios y todo en el servicio en el templo. Todo es por medio de utensilios de santidad que han sido consagrados solamente para el uso en el templo y en caso que algunos se descomponga o se arruine, no pueden ser usados para otro trabajo, que sea un trabajo mundano, un trabajo de día, de cualquier cosa que no sea consagrada al templo. Entonces el vino es traído en un recipiente de servicio y puesto en uno de los dos tazones. Las soperas de plata se llaman cefalín, que están puestas en la esquina suroeste del altar. Las pudieron ver en la imagen que trajimos anteriormente, donde estaba también la sal. Pudieron ver ustedes que habían dos copas que se llaman cefalim, que eran copas donde ahí se ponía el vino y estos tazones o cefalim eran de plata. Los tazones tenían agujeros que drenaban por medio de cavidades hacia abajo del altar. Estas cavidades se conocen como shitin. Lo trae la Mishnah, lo trae también el Tratado de Sukkah, lo trae también el Ramban en Ilhot Beit Bejirá, las leyes de la casa escogida, del templo, trae y explica estos agujeros y también explica el Yesod. Todo esto drenaba hacia un río que se conocía como el río de Kidrón. Hacia ahí drenaba la sangre de los sacrificios y existía también un compartimiento en esta área del altar donde los Kohanim podían entrar y mantener el lugar que pudiera continuamente estar corriendo la sangre ahí, que no se coagulara y no quedara avería en el flujo de líquidos que venían del altar. Con esto, Baruch Hashem, terminamos la ofrenda minjá, los conceptos básicos de la ofrenda minjá. Si tiene alguna pregunta hasta acá, Besrat Hashem, la siguiente clase podríamos ya comenzar a hablar de la ofrenda del Omer. No, ninguna pregunta por ahora. ¿Alguien más de los? Señora Raquel, Akiva, señora Solange, señora Gabriela, señora Naomi. No, More, todo clarito. Aquí escribe la caja de los tefilín de la parte de la cabeza. ¿Cuál sería la pregunta con eso? Es una shin. La shin. Es una shin. Es una shin hay una shin de 3 y hay una shin de 4. La Shin. Una shin, correcto, una shin. Y les trajimos en la imagen de que la cajita de los tefilín, como no se
trae el mismo simbolismo también el templo, el significado del Malhut, del reinado, y trajimos también el versículo del libro de Shir Hashirim, Cantar de los Cantares, donde dice el rey Shlomo, ponme como un sello sobre tu corazón y sobre tu brazo. ¿Alguna otra pregunta con respecto a lo que vimos al principio también, lo del Ariel o Arel, la Shejinah? Yo tengo una pregunta, pero es un poco controversial. Ujú, Es con el tema de los tefilín, ujú, porque el otro día escuchaba que esta misma no solamente es para que la cumplan los hombres, dicen que las ujú. mujeres también, inclusive pueden usar talit, pero por tradición y costumbre, pues no se hace, pero no está estrictamente prohibido que las mujeres lo hagan, o sea que si lo quieren hacer, lo pueden hacer. Sí, Pero es, no tengo fuentes que me digan si eso es así. Es un comentario que escuché. sí, mire, hay más con respecto a eso, ya que, como ustedes saben, es el principio de que toda mitzvah que tiene un tiempo fijo para poder cumplirla, la mujer está exenta de ella. El caso de los tefilín, tenemos que si se ponen en un tiempo fijo, que es durante el día, desde que amanece hasta la Shekiah, hay que ponerse tefilín una vez al día, recitar los pesukim que se leen acerca de los tefilín. Eh, Leemos de la salida de Egipto, leemos de la consagración de los primogénitos, de cómo Hashem salvó los primogénitos de Egipto y cómo los consagró para él, los santificó para él. Vamos a ver con más detalle acerca de los primogénitos en una clase solamente de primogénitos. Y con respecto a las mujeres, hay mahloket, de si se pueden poner o no, también el talit, ya que como ustedes saben, el talit también tiene un tiempo fijo para ponérselo, generalmente durante el resto de Shaharit en la mañana, aunque también si alguien no, por alguna razón no pudo ponérselo en la mañana, se lo puede poner también en el resto de Minha, pero no de noche. La costumbre ashkenazí es que el Hazán, el que dirige el rezo de Arbit en la noche, se ponga talit. Sin embargo, los sefardí no nos ponemos talit. El que dirige el rezo, el Hazán, en la noche no se pone talit. Y si gusta, Brineder, puedo revisarle el tema, sobre todo los que, si hay opiniones que están a favor de que la mujer pueda poner tefilín y talit, podría revisárselo con más detalle, Brineder, y el principio general es ese mitzvot que tiene un tiempo fijo que hay que cumplir. La mujer está exenta de ello y hay que ver una grandísima ventaja en esto, ya que la mujer puede dedicarse a otras cosas y la grandeza de la mujer, que la mujer no necesita hacer como tanto esfuerzo para obtener espiritualidad, simplemente sirve al creador de una manera distinta a cómo los hombres tenemos que hacerlo, con más esfuerzo, con más mitzvot y buscar con mucho más esfuerzo la espiritualidad. La mujer no, la Shejinah está naturalmente con ella y por lo tanto no tiene que enfocarse en este tipo de mitzvot que tienen tiempos fijos. Blineder, entonces voy a buscarle referencias con respecto al tema, ya que hay que, como usted dice, basarse realmente en lo que está escrito, en lo que traen los poskim. Entonces, primero voy a revisar ese tema con respecto a las mujeres y tefilín. Tenemos también por tradición que recibimos las hijas de Rashi, se ponían tefilín y que sí hubo mujeres que lo hacían, incluso con esta mitzvah de la cuenta del Omer. La mujer sefardí generalmente no hace la cuenta, la mujer ashkenazí sí la puede hacer con bendición,
ya que hay un tiempo fijo para poder hacerla, que es durante la noche, entre la fiesta de Pesaj, la segunda noche, empezamos a contar hasta completar las 7 semanas. Entonces hay un tiempo fijo durante el ciclo anual en que esa mitzvah debe ser cumplida. Entonces, lo mismo con la cuenta del Omer. Hay mahloket, hay opiniones y hay costumbres. Las mujeres ashkenaziyot, si hacen cuenta del Omer, esto yo lo he visto, o mujeres que hacen la cuenta del Omer con verajá y exactamente como lo hacen los hombres. Y sin embargo, una mujer sefardí, de costumbre sefardí, no, generalmente la costumbre es no hacer la cuenta del Omer. Esa es la costumbre. Gracias, Eh, doctor. Por Perfecto. eso, Gracias a ustedes por el si yo quiero tiempo. hacer una Sí, pregunta. sí. Entonces, si yo quiero hacer un rezo y tengo una equipa a la mano, ¿yo me la puedo poner para hacer una verajá? Una kippah, la mujer generalmente no necesita, ya que su cabello es su cobertura. Una mujer casada, si tiene su kisui rosh, es su cobertura. Si usted gusta, puede ponerse un sombrerito, un gorrito. Así he visto la costumbre de algunas mujeres piadosas que se cubren el pelo con algo. Mujeres solteras, ya que no usan el kisui rosh, cuando hacen alguna verajá o dicen Birkat Hamazon o su tefilá, se cubren su pelo con algo. Sin embargo, no es su obligación ni es alajá que la mujer haga esto. Es que yo he visto en algunas judías que, no sé si es por alguna comunidad que usan, se ponen kippah cuando van a hacer una verajá. Ujú. Por eso le he preguntado. Habría que ver, al menos, esto es cuestión de costumbres y kippah es algo que se considera como uso masculino. Entonces no he visto, al menos en comunidades ortodoxas acá en Israel, que tengan esa costumbre. No sé, fuera de Israel, cada comunidad tiene costumbres distintas. Sin embargo, también está el concepto de la Torá, que vestimentas que generalmente se consideran masculinas están prohibidas para una mujer y también viceversa. Algo que generalmente está considerado como vestimenta femenina es prohibido que un hombre lo use. Eso es lo que le puedo compartir al respecto y sin embargo, ustedes ven distintas clases de costumbres en distintas comunidades. Yo, como le digo, no lo he visto acá, no por lo menos en comunidades ortodoxas, pero sí he visto lo que les dije. Hay mujeres que sí utilizan una especie de gorrito o sombrerito cuando entran a algún lugar, a una sinagoga o quieren hacer tefilá o alguna verajá, lo hacen y es costumbre personal de cada persona. Eso es lo que le puedo compartir al respecto. Pero no es alajá. Desde luego, una mujer que se ponga kipá no es algo que está escrito, no es alajá para una mujer. Entonces no tiene que preocuparse por ese asunto. Si quiere adoptar una costumbre de cubrirse su cabeza durante hace tefilá, el rezo o alguna verajá, usted lo puede hacer y tampoco hay una prohibición que le diga que no lo haga. Listo. Gracias, mamá. Gracias a ustedes y con la ayuda de Hashem, el siguiente lunes nos veríamos. Comenzamos la clase de la ofrenda del Omer. Espero que no nos tome tanto tiempo para poder seguir estudiando más acerca del templo.